representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves con ustedes en la señal de Radio Caracas Radio, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitz Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga, en la conducción Pedro Urruchurtu, y también me acompaña como siempre mi querida Dignora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional, con la cual tenemos mucho de qué hablar, por cierto. ¿Verdad, Dignora? Hola. Hola, Pedro, buenos días. Hola. ¿Cómo están? Bastante bien. Recuerden que nos encanta estar en contacto con ustedes, además, así que pueden hacerlo a través del 02-12482-9750, también a través de la mensajería de texto enviando sus mensajes al 3456, que es igual a Dilo, y seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, en Periscope, @RCR750, y siempre lo decimos, en caso de cadena, que estén en la oficina, que estén en el exterior, todos los que nos sintonizan por internet pueden hacerlo a través de www.rcr.tv, la radio que se ve. Y bien, hoy se cumple una semana de este terrible episodio para la historia republicana, que ya ha sido muy oscura durante los últimos 20 años, pero sí, ya hoy se cumplen 7 días del apagón más grande que hayamos sufrido en nuestra historia, con consecuencias aún incalculables a nivel material e incluso a nivel humano, todas dolorosas, todas incluso que nos hacen reflexionar sobre qué más estamos dispuestos a esperar que pase para actuar, no solamente como sociedad, sino incluso como dirigencia. Estamos en momentos de profunda reflexión, no solamente porque lo que ocurrió hace una semana en Venezuela, debo decir además, a mí me recibió llegando al aeropuerto y pude vivir el apagón desde el aeropuerto con todo lo que significa. Hice una crónica en mis redes, no la voy a contar acá por razones de tiempo, pero lo que significa en términos de una crónica, ¿no?, de muerte anunciada, lo que pasó con el servicio eléctrico venezolano. No solamente es ineficiencia, es corrupción. Sabemos que eso ha sido parte de los males que han alimentado este sistema, y que dieron al trasto pues ya con un colapso que estaba cantado, que era cuestión de tiempo que ocurriera, pero también con la maldad detrás, con la intención detrás de controlar, de mantenernos sometidos ahora a oscuras. Este es un cóctel muy tóxico y muy peligroso. La ineficiencia por un lado haciendo estragos y el aprovechamiento de esa ineficiencia ante la imposibilidad de ser eficientes porque o no se quiere o no se puede. El aprovechamiento de esa ineficiencia para controlar y para someter a una sociedad que, insisto, más allá de que tiene una semana sin luz, tiene más de 20 años a oscuras. Y es precisamente esa la reflexión que debemos hacer como sociedad. Todavía parte del país no ha recibido servicio eléctrico. Se le agrega el drama del agua potable, que es incluso peor por todas las consecuencias que esto va a traer, no solamente en niños, en ancianos, por supuesto en general en la población, en lo que significa salud, en lo que significa la salubridad, en ya un país que estaba en condiciones bastante precarias, sino pues todas las consecuencias que implican tener prácticamente un país, digamos, sin ningún tipo real de defensa, completamente indefenso. Eso sí, con una sociedad de algún modo aún dispuesta a luchar, pero con muchas preguntas, Y aprovecho además que está Dignora acá porque debo hacer un reconocimiento público, no solamente a ella y su intervención de la sesión de este martes en la Asamblea Nacional, en la que fue un llamado como una voz de la conciencia, un sacudón, ¿no?, a la conciencia nacional, pero también a la conciencia de la política venezolana frente a lo que estamos viviendo, y un llamado hacia los quienes están llevando la conducción política de este país a que asuman su responsabilidad en este momento en el cual los venezolanos no están pidiendo paciencia precisamente, sino acciones para salvarse, porque estamos hablando de que hoy estamos todos condenados a muerte en este país, sentenciados a muerte. Pero quiero hacerle un reconocimiento a Dignora por eso, porque además ella, en nombre de la fracción 16 de julio, que además ha asumido valientemente
como lo hicieron en su momento con el 233 y la juramentación, para la cual muchos pensaban que era una exageración y que además era una formalidad innecesaria. Y miren cuánto hemos logrado desde ese día que la Ruta del Coraje se impuso ese 23 de enero. Y ahora pues han propuesto valientemente que la Asamblea Nacional aplique o autorice, mejor dicho, digamos, el uso del artículo 187, numeral 11 constitucional, que precisamente le da facultades a la Asamblea y desde luego al Ejecutivo posteriormente para resolver este asunto. Y por supuesto ha sido una posición muy valiente para muchos, obviamente como siempre muchas críticas, pero al final es la voz de la conciencia, es la ética de la urgencia y es la voz de los venezolanos que hoy claman sin demora atención. Así que por eso quiero aprovechar y también un poco que Dinora en función de eso nos cuente un poco sobre esa experiencia y un poco sobre ese discurso que creo que marca un antes y un después, incluso un hito en la historia del Parlamento de esta legislatura. Y por supuesto la radiografía del país que tenemos hoy, 7 días después. Sí, Pedro, buenos días igual Venezuela. Y bueno, digo buenos días y quiero realmente que estos sean unos buenos días, aunque en la Venezuela actual esa es una frase retórica. Nosotros luchamos día a día por tener esos buenos días que merece nuestra sociedad. Pedro, hagamos un poco de la radiografía para que nuestros oyentes que sintonizan a esta hora, sabemos que RCR los tiene informados desde las 5:30 de la mañana, pero actualicémoslo. Y digamos que en la radiografía país, en el contexto nacional, quiero comenzar por decir que pena ajena dio Jorge Reaza en la ONU, ¿no? Cuando unos representantes de países, se levantaron para no escuchar la voz de la tiranía que quiere pues defender a este narcogobierno. Por cierto, la comisión donde le hicieron el FO era de narcóticos, será porque iba a defender a algunos capos. Bueno, en ese mismo contexto China ofrece ayuda. Sí, China nos podría dar ayuda, que se lleve el mal que trajo para Venezuela y que deje de apoyar este socialismo de miseria. Ahora quiere restablecer la luz. La única posibilidad que tiene China de restablecer la luz para Venezuela es llevándose todo el mal que trajo. En este mismo contexto también decimos que se van algunos diplomáticos de Estados Unidos de Venezuela, pues son llamados por su gobierno, pero Nicolás Maduro dijo que fue él quien le dijo que se fuera, pero no importa que se vayan si se queda uno, que a parecer a él le gusta porque es funcionario de carrera, que fue lo que él nunca fue, por cierto, cuando estuvo en la Cancillería. Adicional, le bajan el switch a UNASUR, de 12 naciones ya quedan 5. Hay que hacer fiesta por eso. En el lo que más aplaudí fue lo que van a quitar la estatua de Néstor Kirchner. Eso es lo mejor que pueden hacer. Bueno, fíjate, en el contexto nacional tenemos que entre alumbrones y apagones se agrava la crisis de la emergencia y decimos que son alumbrones porque hay zonas que se quedaron oscuras desde hace mucho tiempo y entre esas tenemos a la zona de Baruta. Yo quiero solidarizarme con un usuario de Twitter, Henry Alejandro, @HenryHT H773 es su cuenta. Él me decía esta mañana a las 5 que sentía mucho dolor porque en Valle Arriba, en Colinas, en Lomas de la Trinidad, en Santo Domingo, en la Alameda, hay mucha gente, mucho adulto mayor que no tiene luz desde aquel día, desde hace 6 días. Y es importante, Ignora, analizar las zonas que permanecen sin energía eléctrica a esta hora, ¿no? Sí. Y compararlo con el discurso oficial del régimen. Creo que por eso es que digo que la ineficiencia se mezcló con la maldad. Claro, es deliberada, Pedro. Parece todo que ha sido deliberado estos 20 años. Eso es así. Entonces, bueno, vamos a insistir en que ese 100% de restablecimiento de la luz del servicio eléctrico que anunció Jorge Rodríguez es 100% mentira. Hay población vulnerable, adultos mayores. Esta mañana a las 4:30, zonas de Yaracuy, San Felipe, de Independencia, de Cocorote también sufrieron un bajón de luz. No sé cuál es la situación en este momento, Pedro, y no me puedo ir sin solidarizarme con Maracaibo, con el Zulia, que a la luz o en la penumbra, a la luz de la maldad y en la penumbra a la que nos sometió este régimen. Sí, es contradictorio. Un apagón a la luz del socialismo. Suena contradictorio, pero es que es así, el socialismo es oscuridad. Así es. Fue saqueado, maltratado. ¿Cómo, señores, pretendemos reconstruir un país donde a nuestros empresarios le robamos, le quitamos lo que el país, lo que ya este régimen nauseabundo le quitó? No colaboremos, no sigamos esa conducta, ayudemos a nuestros empresarios a superar esta situación, porque díganme ustedes, ¿qué vamos a comer, Pedro? Así es. Vamos a comer. Gracias, Ignora. Yo creo que la radiografía es muy clara y recojo quizás 3 puntos sobre esto. La primera, bueno, lo de los alumbrones.
Eso es lo que existe en Cuba. En Cuba, bueno, quizás desde que el régimen venezolano asumió el poder y benefició al régimen cubano, no tanto, pero antes de eso, lo que había en Cuba eran alumbrones, no apagones. Sí. Es decir, el estado natural era la oscuridad y la gente agradecía y se alegraba cuando llegaba la luz. Y obviamente el régimen va a buscar intentar domesticar a la sociedad venezolana un poco con estas prácticas de los racionamientos, la oscuridad, digamos, como estado permanente, que se vayan acostumbrando, y es lo que no podemos permitir. Y además dicen que nosotros no pagamos servicios. Exacto, pero no podemos permitir que la costumbre nos derrote. Y eso también hay que decirlo porque escuchamos al propio señor Maduro el otro día, ayer, me parece, hablando antier, de velas, y que hay que tener velas, linternas, tanques de agua, es decir, prácticamente anunciando, porque siempre lo han hecho, además, ellos siempre han dicho lo que van a hacer. Que nosotros no le hayamos creído o los hayamos subestimado es otra cosa, pero siempre lo han dicho, pero al final confiesan que es intencional esto, y que nos van a llevar a ese nivel, porque nos incomunican, nos aíslan, nos hacen sufrir, no les importa que la gente se muera, incluso hay que decirlo, para ellos es hasta mejor que se muera esa gente, porque al final significa menos que atender, o sea, al final ellos solo están concentrados en mantener el poder, y por lo tanto, pues a ellos esto ha sido una política totalmente deliberada, intencional desde su principio, sí, mezclado con ineficiencia, por supuesto, porque es una mezcla de corrupción, de todo lo que sabemos, y además de socialismo. Pero lo que hay que decir es que no podemos acostumbrarnos a eso. Y con respecto al Zulia, Maracaibo, que desde acá, por supuesto, transmitimos toda nuestra solidaridad con los ciudadanos y sobre todo con el sector productivo que ha sido vulnerado, víctima del vandalismo, porque ni siquiera hay que llamarle saqueo, no, eso es vandalismo lo que ha ocurrido en el estado Zulia. Y eso hay que reprocharlo. Hay que defender la propiedad privada, sí. Defendemos al empresario que con su esfuerzo todavía se mantiene en pie y condenamos el saqueo y toda violación a la propiedad privada, venga de los entes públicos, como ha sido estos 20 años de política contra el sector privado, pero también de ciudadanos que, valiéndose de la situación y aprovechándose de las circunstancias, pretenden acabar con el esfuerzo de tanta gente. Así que es importante condenar estos hechos porque toda violación a la propiedad, como a la vida y como la libertad, debe ser condenada por todos nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con más. De Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve.
Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y hoy tenemos además una invitada muy especial. Me honra tenerla en el programa, no solamente porque la considero mi amiga, pero también porque es una gran luchadora de las ideas de libertad, una gran luchadora, como digo yo, además la argentina más venezolana que podemos conocer, y no es otra que Antonella Martí, que está, obviamente la tenemos desde Argentina vía Skype, directora asociada del Centro para América Latina de Atlas Network e investigadora en la Fundación Libertad de Argentina. Y como les decía, una de las aliadas más importantes que tiene las ideas de libertad y la causa democrática venezolana. Así que pues le damos la bienvenida en estas horas en las cuales además necesitamos de estos amigos y estos grandes aliados del mundo para sacudir las conciencias del mundo frente a lo que ocurre en Venezuela. Muy buenos días, Antonella. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muy buenos días, querido Pedro, un placer, un enorme gusto como siempre acompañarte y bueno, siguiéndolos como siempre en todo este trayecto por el que están pasando. Muchas gracias por la invitación, por supuesto. No, gracias a ti por atendernos. Está además aquí en el estudio conmigo la diputada Dignola Hernández de 20 Venezuela, también de la fracción 16 de julio. Y pues queremos conversar contigo, en primer lugar, como digo yo, suena contradictorio lo que voy a decir, ¿no? Pero todo lo que ha venido pasando en Venezuela en la última semana con lo del apagón, digamos, analizar el apagón a la luz del socialismo, porque al final esto, entre otras cosas, es parte de un guión, y un guión que la historia de la humanidad ha vivido innumerables veces y se repite, y el daño humano, las pérdidas humanas son incalculables. Los muertos que ha habido en Venezuela, que además ni siquiera hay cómo contar en efecto cuántos son, pero cada uno es una tragedia en sí mismo, se suman a la cantidad de muertos que ya el socialismo, millones de muertos, ha causado en el mundo. Sí, sigue contando, es como una cuenta que sigue avanzando con el tiempo. O sea, uno ve siempre que son los mismos resultados cuando se intenta aplicar esta teoría marxista a la práctica. O sea, no ha habido un solo caso de socialismo que haya sido exitoso a lo largo de la historia. Es simplemente cuestión de estudiar y de analizar y de estudiar simplemente la historia de lo que ha sido la humanidad a lo largo de estos años. Y creo que sí, por supuesto, como vos decías al principio, los estaba escuchando antes de tomar la conversación, vos decías, Pedro, que socialismo es oscuridad, y no puedo, o sea, estoy muy de acuerdo en eso. Creo que es una de las definiciones más claras de lo que es esta ideología, porque es una ideología que simplemente lleva al ser humano a vivir como se vivía antes, ¿no? A la era o a la época preindustrial, ¿no? A lo previo a lo que fue el auge del capitalismo, al auge de la libertad económica, que fue en el momento de la revolución industrial, un momento en el que el mundo empieza a conocer de progreso, de avance, ¿no? No nos olvidemos que hasta hace 250 años prácticamente el mundo vivía en extrema pobreza, el 85% de la población mundial vivía en extrema pobreza, y es a partir del auge del capitalismo y de la libertad económica que la gente empieza a salir adelante, ¿no? Entonces vemos hoy en día la pobreza extrema en el mundo ha bajado impresionantemente, lo veíamos hace 250 años, recién te mencionaba, 85% de la población mundial en extrema pobreza, hoy ese porcentaje es de 9%. Entonces vemos que el mundo avanza, el mundo sale adelante, la humanidad vive cada día mejor, tiene cientos de beneficios y mejoras en la calidad de vida, en la esperanza de vida, pero sin embargo todavía tenemos ciertas zonas y ciertos países donde esto parece que va a la inversa, ¿no? Parece que es como un mundo paralelo. Y no es casualidad que sea precisamente en los países donde se aplica el socialismo que la pobreza aumenta, ¿no? O sea, todo en contraparte a lo que viene pasando en el mundo. O sea, en el mundo hay noticias muy buenas, pero en los países donde se aplica el socialismo, por supuesto, las cosas van para atrás. Antonella, muy buenos días, soy Dignola Hernández, un abrazo. Buenos días, un gusto. Gracias por estar siempre atenta a nuestras consultas. Antonella, ciertamente cuando hacías la analogía y señalabas que pareciera que íbamos en retroceso, ciertamente así nos sentimos los venezolanos ante una sociedad pues que avanza con desarrollos científicos y con progreso. Nosotros vemos cómo se proyecta ante el mundo la situación venezolana como una película de terror, una película macabra, decía yo, donde además de esta destrucción del desarrollo y de las esperanzas
esperanza, también se destruye la emocionalidad de un pueblo y se convierte en una política de Estado, la violación sistemática de nuestros derechos. Así también cursa, o esos son signos también del socialismo, atentar contra la humanidad, degradar o pretender la degradación moral e indignar de alguna manera para postrar al individuo. Antonella. Sí, por supuesto, y esto que dicen ustedes es fundamental para entender el modus operandi de esta ideología, no es una cuestión intencional, yo creo que ahí está la base de esta ideología, que es intencional lo que hacen estos sistemas y estos regímenes, porque por supuesto ellos tienen como objetivo máximo el poder, ¿no? Una vez que alcanzan el poder, la cuestión es mantenerse en el poder y después enriquecerse del poder, porque es todo un negocio, ¿no? Y yo creo que, o sea, cuando hablamos de socialismo, yo creo que una de las mejores, recién hablaba, bueno, Pedro hablaba de esto que mencioné, ¿no? Del socialismo como un sinónimo de oscuridad, pero el socialismo también es un sinónimo de quedarse en el tiempo, es como un viaje en el tiempo. A mí me pasó hace muy poco, bueno, hace un año y medio, cuando visité Cuba. Uno va a la isla y parece que ha pasado, no sé, una guerra mundial de la que uno no se enteró, no hay luz, no hay servicios de absolutamente nada, y es prácticamente un viaje en el tiempo a los años 60, donde uno ve que se estancan, estas sociedades se estancan y se quedan en el periodo en el que llega el régimen que implementa el socialismo, y hay siempre un estancamiento, ¿no? Pero por supuesto hay que tener en cuenta que todo esto es una cuestión intencional y arraigada de la mano de este tipo de personajes, ¿no? Claro, Antonella, fíjate, es muy importante porque esto además no ha sido, tú bien digamos, lo esbozabas en el resumen de que no es casual que estas políticas y este sufrimiento y los indicadores económicos desastrosos, o desde luego políticos, etcétera, coincidan con países que han aplicado esta receta, este guión al calco, ¿no? Que además no es nada nuevo. Es decir, en América Latina el socialismo del siglo XXI pues vino precisamente a adaptarse a los nuevos tiempos, porque además hay que decirlo, hay mucha maldad con tecnología en estos tiempos, que esa es quizá la diferencia con respecto a otros momentos de la historia, pero al final la receta sigue siendo la misma, ¿no? ¿Cómo le decimos a la sociedad? Es decir, ¿cómo convencemos a la sociedad? Porque al final dentro de toda la sociedad sigue creyendo en esto, porque ya sea que haya manipulación, porque ya sea que haya la narrativa que utilizan ha sido muy exitosa. ¿Cómo vamos vacunando, por decir de algún modo, inmunizando a la sociedad frente a esta receta que ha causado tanto daño a la historia de la humanidad? Totalmente, tanto daño y más de, bueno, recién lo decíamos, ¿no? Más de 100 millones de víctimas que se ha cobrado esta ideología que es el marxismo a lo largo de la historia y de tantos intentos, y que bien lo hablábamos recién, ¿no? Es como que hay un intento de maquillaje, de camuflaje por parte de estos regímenes. Por supuesto, una de las primeras cuestiones a las que tienden a atentar es a los medios de comunicación, porque ahí es donde tienen el eje, donde se les cae, por supuesto, el relato a estos sistemas. Pero yo creo que, como decís, no es una cuestión por ahí de vivir y del ejemplo, ¿no? De experimentar, es una cuestión de experiencia. A nosotros nos pasa mucho, bueno, creo que a lo largo de América Latina, que tenemos esta concepción y la idea de creer en un Estado grande, un factor, pero creo que hay que crear mucha conciencia al respecto, porque no entendemos que nada es gratis. O sea, todo se paga en la vida, los subsidios se pagan, alguien lo paga. Y ese Estado grande, ese Estado inmenso, alguien lo está pagando. ¿Y quién lo paga? Los contribuyentes, porque el Estado no genera riquezas, ¿no? El Estado, nosotros siempre decimos, hay tres maneras de que el Estado consiga dinero, por supuesto, con la deuda, con la emisión monetaria, que es lo que genera inflación, y por supuesto con los impuestos. Entonces, cuando los Estados, ¿no? Cuando el Estado va agrandándose cada vez más, y se crean estos superestados que además implementan este sistema, este régimen socialista, vemos que hay un saqueo a la sociedad, un saqueo a la población, donde se le quita todo lo que produce, por supuesto se aniquila el sector privado, que es otro de los puntos a los que atentan este tipo de sistemas y de regímenes, y por supuesto la cuestión de los derechos de propiedad, es contra lo que van, contra los primeros blancos a los que atentan estos sistemas. Entonces, debilitan la base puntual de cualquier nación que necesita o que quiere crecer y salir adelante, ¿no? Entonces creo que eso es un poco lo que sucede bajo estos sistemas, y creo que hay que concientizar mucho, porque ha habido mucha presencia del socialismo, de todas estas ideas marxistas a lo largo de la academia, a lo largo de, bueno, por supuesto, las universidades, las escuelas, la currícula, o sea, todo lo que ha sido material y contenido de cultura y de educación, que es un concepto bastante gramsciano, ¿no? De la hegemonía cultural de la que hablaba Antonio Gramsci. Yo creo que ha habido mucho trabajo de parte del socialismo por ese lado, pero creo que, por supuesto, la experiencia a lo largo de los años nos demuestra que el socialismo no funciona, esto es algo evidente, es un hecho, el socialismo no funciona en ningún
ningún lado donde se quiera aplicar, ni siquiera con una cuota más mínima de socialismo. El socialismo es malo, o sea, socialismo vegetariano, socialismo carnívoro, como el que tienen ustedes, es malo, no funciona, ¿no? Creo que hay que generar mucha conciencia sobre eso. Y además, a ver, yo siempre parto de esta cuestión. Nadie, ningún ser humano quiere vivir en socialismo. O sea, salvo los que viven en la cúpula de poder y los que están con el régimen y los que colaboran con el régimen, que son los únicos que viven bien, ¿no? Una pequeña casta que vive bien, como pasa en Cuba, ¿no? O como pasa también en Venezuela, que son siempre un pequeño sector que está aliado al régimen y que maneja la cúpula de poder. Esos son los únicos que están bien. Pero en el resto del país, o sea, es pobreza, siempre pobreza extrema. La cuestión acá es que nadie quiere vivir en socialismo. O sea, ¿por qué nosotros vemos el éxodo masivo, una de las crisis humanitarias más grandes que hemos tenido en América Latina, que es la crisis venezolana que están padeciendo ustedes? ¿Por qué la gente quiere escapar, cruzar una frontera, dejando su vida, dejando todo atrás y arriesgándolo todo? Lo mismo pasa en Cuba, ¿no? Una isla en la que la gente ha preferido, lamentablemente, ahogarse o arriesgarse a un mar difícil antes que seguir conviviendo y viviendo en socialismo, ¿no? En ese marxismo horrendo que hay en la isla hace 60 años y que también es parte de lo que está pasando hoy en Venezuela, ¿no? Hay que recordar la presencia y la injerencia y la intervención de Cuba a lo largo del país, pero viéndolo en hechos históricos o casos históricos emblemáticos, el muro de Berlín. O sea, el socialismo tuvo que levantar un muro para que la gente no se escapara de su sistema y aún eso así se derrumbó. Deja en prueba lo nefasto que es. Así es. Antonella, tenemos que ir a una pausa, pero al regreso seguimos contigo porque además queremos conversar del rol del liderazgo en estas horas. Precisamente el rol del liderazgo frente a lo que es la lucha por la libertad y el éxito de las ideas de la libertad frente a un modelo como este que lo único que trae es miseria, corrupción y dolor en la historia de quienes le viven. Así que vamos a una pausa y regresamos con más De Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La Embajada de Estados Unidos en Caracas designa su sede en Bogotá para procesar visas de Venezuela. El presidente de FEDENAGA, Armando Chacín, también confirmó que 900.000 kilogramos de carne se perdieron por efectos del apagón que se registró en el país desde el pasado jueves. Solamente el día miércoles y jueves que hubo, y lo que estaba en las cavas de los frigoríficos, a Dios gracias, lo que estaba en los frigoríficos tiene muy buena posibilidad de frío, porque prácticamente los frigoríficos industrializados del país tienen la posibilidad de enfriamiento y aparentemente estaban provistos del diésel. Sin embargo, siempre persistió y algunos eslabones de la cadena decidieron más bien regalarla. Por supuesto, la pérdida es cuantiosa porque no hay el valor de reposición, pero ante la inminente pérdida decidieron más bien regalar o dar a muy bajo costo lo que era la carne para salir rápidamente, porque no se sabía cuál era, básicamente no se sabía cuántos días iban a ser sin energía eléctrica, ¿no? El alcalde de Baruta, Darwin González, informó que gran parte de la jurisdicción fue restablecido el servicio de agua potable. El Metro de Caracas presta servicio este jueves desde Propatria hasta Chacaito. Más allá de nuestras fronteras, la Eurocámara pide sanciones contra Nicaragua por violaciones a derechos humanos. En Estados Unidos, una tormenta de nieve causa el cierre de carreteras en Colorado. Y en los deportes, la Fórmula 1 está de luto tras la muerte este jueves del director de la carrera Charlie Whitten en la ciudad de Melbourne, en Australia. Tenemos un servicio público para el señor Ángel Herrera. Se solicita con urgencia fluaradina de 50 miligramos en ampollas. Quien pueda colaborar lo puede llamar al 0212-782-1574. 11:35.
USA Becas es la mejor agencia de asesoría educativa. Con USA Becas conoces el sistema de estudios norteamericano, pre y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible. Hacerlo con USA Becas es más fácil. 0414-235-9929 www.usabecas.org @usabecas. Juntos construimos el futuro de tus hijos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Y bien, amigos, estamos de vuelta, estamos conversando, tenemos una interesante conversación con Antonella Martí de la Fundación Libertad de Argentina, y recordemos que nuevamente está con nosotros el gran Pedro Urruchurtu, a quien queremos mucho y extrañamos cada vez que no está. Antonella, escuchábamos con atención toda la descripción que hacías, y fíjate que tú orientabas un tanto la pregunta que yo podía hacerte, porque yo quería preguntarte si había socialismo bueno o socialismo malo, pero tú ya dijiste que ninguno de los socialismos, de alguna manera como se conciba, puede llevar al desarrollo de un pueblo. Y te hacía esa pregunta porque vemos con preocupación en Venezuela cómo se pretende salir de la penumbra socialista con más socialismo. Y me preguntaba, amiga, si tenías a bien para la dirigencia política venezolana mostrarnos cuál es la alternativa, cuál es el líder que se necesita para superar el socialismo en Venezuela. Muy claro lo que has dicho, la descripción que estás dando respecto de lo que significa, ¿no?, el socialismo en este sentido. Yo insisto mucho en que no hay socialismo bueno, no existe a lo largo de la historia un socialismo que haya sido bueno, que haya funcionado, que haya traído una mínima cuota de éxito. O sea, el éxito, el progreso y el ser humano como esencia, ¿no?, del individuo siempre necesita libertad, y el socialismo es la antítesis de la libertad, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión está ahí, ¿no?, entender que también muchas veces se han maquillado casos, situaciones o países que han aplicado ciertas medidas, pero más allá de eso, yo creo que hoy tenemos que tener en cuenta la situación, por supuesto, a lo largo de América Latina. Nosotros desde Argentina siempre mencionamos esta cuestión, ¿no? Y entender lo que está pasando hoy en Venezuela, que es mucho más grave de lo que muchas veces parece y desde hace mucho tiempo. O sea, esto no es una cuestión de este año o de hace 2 años o de hace 3 años. Esto es una cuestión de décadas donde el socialismo ya viene arraigado de una manera muy fuerte, de una manera muy presente, que por supuesto ha sido reforzado en este régimen nefasto y criminal que tiene prácticamente secuestrado al país, porque eso hay que decirlo. Es un país que es rehén, los venezolanos hoy son rehenes de prácticamente los peores criminales que hay en nuestro mundo, un régimen que no tiene ni la más mínima decencia, no existe la decencia dentro de este régimen. Es un régimen que apunta y va en contra de todas las libertades y en contra del individuo, sin importar la vida, ¿no?, lo esencial del ser humano y la libertad. O sea, hay que tener en cuenta también la presencia y el rol que le han dado muchas veces y todavía presente dentro del territorio venezolano a la FARC, a ELN y por supuesto al G2 cubano, ¿no?, que es el sistema de inteligencia de los hermanos Castro, que ha operado desde siempre con un interés muy particular que ha tenido desde el principio, ¿no?, Fidel Castro sobre el territorio venezolano, y que dicho y hecho lo ha conseguido, ¿no? Ha conseguido que, por ejemplo, hoy tengan tantos efectivos cubanos que estén manejando al país dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de los centros de mando. Pero, como bien decíamos, yo ya creo que no hay dudas de esto. Ha llegado el momento de la libertad en Venezuela. Hace rato que están necesitando la libertad en el país, y la libertad, yo siempre digo, requiere coraje, ¿no? Y la palabra coraje acá es puntual y es fundamental para entender esta cuestión. Y para eso hace falta liderazgo, hace falta principios, hacen falta valores, hacen falta, por supuesto, propuestas y además ideas claras.
claras, o sea, tenemos que tener ideas claras y entender que el socialismo no funciona y que si hay una idea de revertir la situación terrible y la crisis humanitaria que está viviendo hoy en día Venezuela, no se va a resolver con una cuota un poquito más baja de socialismo o con un poquito menos de socialismo. No sé. Eso se resuelve con libertad, con principios, con valores, con liberalismo, se resuelve con libre mercado, con derechos de propiedad. Y por supuesto yo creo que cuando hablamos de oposición, siempre hay que tener en cuenta, y yo destaco mucho el rol, el liderazgo de personas como María Corina Machado, que es una representación clarísima del coraje y de lo que necesita el país para salir adelante, principalmente porque es un ejemplo de que los valores no se transan, es un ejemplo de que hay que tener ideas claras, de que hay que tener valores y hay que tener principios, ¿no? Y sacar adelante a un país con ideas claras y sabe, ¿no?, qué es lo que hay que hacer, y que lo que hay que hacer es poner en acción a la libertad en Venezuela. Bueno, Antonella, la verdad es que te quiero dar las gracias por tu participación hoy en el programa. No solamente, bueno, siempre clarísima y siempre directo al grano en lo que se trata de lo que hay que hacer y lo que ha ocurrido, ¿no? Porque esto al final no solo es un tema de diagnósticos que ya podemos saberlos y repetirlos, y en eso hemos insistido, pero sino también en cómo abordar y cómo superar estos modelos y finalmente derrotarlos y hacer que la libertad sea plena y que sea ella la que reine y la que por supuesto permita el avance y el desarrollo de los ciudadanos. Así que te agradezco muchísimo, además te agradezco por ser una gran aliada de la causa democrática y la causa libertaria en Venezuela. Sabemos de tu lucha también en Argentina y a cualquier rincón del mundo al que vas llevando estas ideas, porque al final se trata de eso, se trata de, con argumentos sólidos, con evidencia empírica y con claridad, derrotar a un modelo que solo ha traído miseria y muerte a la humanidad. Muchas gracias, querido Pedro, sabes cuánto te aprecio, y que los apoyo desde lo que uno pueda hacer a lo lejos. Saben que estoy con ustedes son en este caso y siempre los héroes, porque están dando la batalla, lo están haciendo de una manera extraordinaria, así que a seguir con fuerzas, porque es hora de la libertad y del coraje que requiere Venezuela para salir adelante. Antonella Martí, muchas gracias por ser luz en este momento de oscuridad para Venezuela. Un abrazo, Argentina. Gracias a ustedes, de todo corazón. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hablábamos con Antonella Martí de Argentina, una gran aliada pues de nuestra causa, además también investigadora de la Fundación Libertad en Rosario, Argentina, y pues directora asociada del Centro para América Latina de Atlas Network. Una conversación muy ilustrativa y muy, creo yo, muy clara. Así es. De hacia dónde, lo que hemos vivido, hacia dónde debemos ir, Dignora. Así es. Pedro, tú sabes que me sonrío porque casualmente desde los alumbrones, los apagones, todas las metáforas tienen que ver con luz, con claridad, con camino. Yo leí hace mucho tiempo un proverbio que me encantaba y decía: de nada vale ser luz si no vas a iluminar el camino de otro. Y eso fue Antonella, sin lugar a duda, iluminándonos, porque no es fácil, Pedro, en esta situación, en este contexto país, donde somos víctimas del sacrificio al que nos somete este régimen, pues tener las ideas claras, y la población empieza a confundir muchas veces. Oye, mira, por ejemplo, tú me preguntabas hace rato sobre mi intervención en la Asamblea Nacional y me decías que aunque a ti te lució clara, pudo haber generado ruido. Forma parte de la confusión. Queremos callar para no molestar al otro, y nosotros tenemos... Porque a veces el ruido es intencional. Así es. No de quien lo dice, sino de quien quiere confundir. Así es. Tenemos el deber entonces de mostrar caminos, de hablar, de opinar, y además más en una sociedad carente de democracia. Es el debate, es la disertación, es la confrontación de ideas la que te ayuda a construir el camino, porque además no podemos solos. Así es, Dignora. Por cierto, por acá te saludan, en Twitter me escriben, me dicen: saludos a la diputada Dignora Hernández, excelente mujer, te lo manda a decir Héctor Monterola. Pues bueno, pero es que él también es un excelente hombre y un excelente amigo. Héctor Monterola, además de gran amigo, es un colega, es un profesor de historia, y pues es una persona con la que tengo una de esas conversaciones que, como las que tengo contigo, Pedro, de las que uno no quiere que se acaben. Ahora fíjate, el mismo Héctor también nos pregunta, y con esto entro pues ya en la reflexión de cara a lo que ha sido el rol en la Asamblea, tu discurso del martes en la plenaria, artículo 187, digamos, la solución, ¿no? Y justamente Héctor te pregunta, me dice: a la diputada Dignora Hernández
¿Considera usted que el 187 constitucional es garante per se de una salida de esta tragedia? Nos pregunta ella. Sí, la pregunta de Héctor es sumamente interesante porque me permite decir, Héctor, aquí no hay fórmulas mágicas, aquí no hay un ABC 1, 2, 3 como salir de una dictadura, aquí lo que hay es que agotar todas las vías. Fíjate, recientemente me preguntaba alguien, oye Dinora, ¿y qué pasa si tú pides el 187 y te dicen que no y quedas como ridícula? Mira, Héctor, yo creo que si nos masacran no me va a dar ni chance de quedar como ridícula. De manera que tú tienes que salir a buscar la ayuda, tienes que plantearlo, porque además yo estoy convencida que el espíritu del constituyente, cuando previó ese artículo allí, pues lo hizo con un interés de tener una salida. Tenemos muchos artículos en la Constitución que hemos utilizado, como el 333, 350, que hemos invocado, pero hoy en este contexto país se abre la posibilidad que a través de ese artículo 187, ordinal 11, se autorice entonces que venga al país una coalición internacional en funciones humanitarias. De eso nadie se tiene que alarmar, eso está consagrado en el principio de responsabilidad de protección de los pueblos. Y claro, Héctor, no es una garantía, pero tenemos el deber histórico de agotar todas las vías para ser libres. Eso es lo más importante. Ahora, Dinora, por ejemplo, tú eres miembro de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para la atención de la emergencia humanitaria compleja. ¿Ha habido algún avance de esa comisión? Porque, digamos, todo va como de la mano, ¿no? El tema humanitario, el tema político, porque al final es todo va todo dentro de la misma estrategia, ¿no? ¿Cómo se ha configurado allí? Pedro, tú sabes que me pones ante un dilema porque yo entiendo que el equipo que conforma la comisión es un equipo que tiene interés en avanzar, pero desde el mismo 23 de febrero que no entró la ayuda humanitaria y en fase 1 estaba el recibimiento de esa ayuda para después entrar a fase 2, que lo decíamos en este programa, a un despliegue nacional. Pedro, ¿cómo decirte que estamos en la segunda etapa si no hemos recibido la ayuda humanitaria y no tenemos la primera? Entonces yo te puedo decir que hemos avanzado en conversaciones, en planes, pero en la materialización de la ayuda humanitaria en terreno, en suelo venezolano, eso no ha sido posible, y es por ello que el 19 de febrero, ya en ocasión del acuerdo para aprobar el ingreso de la ayuda humanitaria, en esta sesión también tuve derecho de palabra y nuevamente invocaba el principio de responsabilidad de proteger de ONU de la cumbre de septiembre, si no me equivoco, del 2005, en la cual decía pues que sencillamente una coalición internacional de paz podía custodiar la ayuda humanitaria para que ésta ingresara, y decía que el 187 numeral 11 era el que autorizaba esa misión a estar en suelo venezolano. Ese día consignamos ante la Asamblea Nacional, que por cierto fue la referencia que le hice al diputado Guaidó, diputado presidente de la República, Juan Guaidó, cuando me preguntó si teníamos alguna propuesta. Pues a mí me extraña de pronto la pregunta, porque desde el 19 de febrero del corriente reposa en secretaría, y estoy convencida que también en el despacho del presidente el acuerdo o un proyecto de acuerdo que introduce la fracción 16 de julio, que autoriza una coalición internacional para el restablecimiento del respeto de los derechos humanos de los venezolanos, y recibir ayuda humanitaria es un derecho humano que tenemos ante el riesgo inminente de muerte. Como bien decías tú, se impone la ética de la urgencia, Pedro, y no es que estemos seamos alarmistas y no es que estemos propiciando un derramamiento de sangre, pues no, porque yo quiero saber qué irresponsable fue aquel que concibió en el artículo, en las funciones de la Asamblea Nacional, la autorización de una coalición que podría derramar sangre. Pues no, ese es el contexto en el que se dice, no son las leyes, no es la letra, sino el hombre, el genocida, el que hace posible que ese proyecto fracase. De manera pues que voy a insistir en lo siguiente, cuando me dicen, ¿por qué no dejar que el presidente lidere solo la política en este momento venezolana? Primero porque la función de articular el artículo, valga la redundancia, 187 es una función legislativa, no ejecutiva, es decir, se discute en el seno del Parlamento, y yo soy parlamentaria de la Asamblea Nacional, y dentro de las facultades que me asiste está la de proponer. Además, el tema de ayer, de la sesión del día martes, del día 12, hablaba de un debate. Pues yo creo, Pedro, si no me equivoco, y tú me corriges que eres experto en el área, que la palabra debate es llevar ideas, ponerlas al servicio, construir juntos.
creo que entonces estábamos haciendo lo correcto cuando la fracción 16 de julio recordaba que el 19 de febrero hizo una propuesta y que queremos ayudar al presidente a mostrarle las diferentes alternativas, y además porque el mismo presidente dijo todas las opciones están sobre la mesa, y el mismo presidente dijo que todos los venezolanos teníamos el deber de estar en la calle, en cualquier lugar que nos correspondiera, en defensa de la democracia. Pues nosotros, el lugar que nos corresponde, además de la calle, es la Asamblea Nacional. Clarísima como siempre, Ignora. Tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con la última parte de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, ya en la última parte, prácticamente para despedir el programa del día de hoy, un programa además creo que muy reflexivo, muy didáctico en términos de lo que el socialismo representa, y por eso quisimos llamarlo Socialismo Nunca Más, porque es que hacia allá tenemos que avanzar, hacia que en Venezuela no exista más nunca el socialismo, y por supuesto en la región, pero que el socialismo no siga siendo la pauta de los gobiernos de nuestra región. Por cierto, recordaba ayer, y una lectura que les recomiendo a todos siempre, La Rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Es un libro que leerlo hoy, frente a lo que ocurre en Venezuela, nos dará mucho que entender sobre qué hacen los saqueadores desde el poder, y sobre todo qué hacer como ciudadanos y como sociedad para enfrentarlos. Dignora. La tragedia venezolana tiene un nombre, tiene un responsable y tiene una única salida. Su nombre es socialismo. El responsable, Nicolás Maduro y su tren de la muerte. Y la solución tiene que irse. Así es, en eso estamos comprometidos todos. Y por eso, socialismo nunca más. Gracias por acompañarnos, como siempre, todos los jueves. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. RCR 750